Perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir y probablemente hasta culminar el salmo que estamos viendo desde hace 3 semanas, el Salmo 90, el más antiguo de todos. Y ahora viene una parte muy interesante. Hemos estado, bueno, primeramente antes de todo esto vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, que sea un tiempo de edificación. Padre, te queremos dar muchísimas gracias porque tú tienes este tiempo de edificación, de reunirnos. Nos permites, Padre mío, por nuestras condiciones especiales, Señor, de podernos reunir en este lugar. Gracias, Dios, porque nos provees de este lugar para poder tener estas reuniones y de esta tecnología para los que no se puedan conectar, que nos pueden conectar. Pero sobre todo, Padre mío, yo te quiero que, ya sea que estemos aquí o estemos vía remota, tú permitas que nuestro corazón sea tocado con cada una de estas enseñanzas. Tú nos permitas abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a lo que tú nos quieres decir a través del Salmo y a través de la armadura divina el día de hoy. Ayúdanos, Dios, sabemos que por nosotros mismos no podemos hacerlo, pero en tu amor y en tu gracia sí lo podemos hacer. Te queremos pedir, Padre mío, por los que están en camino para que lleguen pronto, pero sobre todas las cosas, que tú hagas este trabajo con tu espíritu, este trabajo de edificación y sobre edificación en esta iglesia que es el cuerpo tuyo. Padre, danos todo esto y te lo pedimos en el nombre de que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesús. Bien, este salmo hemos estado viendo 3 cosas básicamente: la eternidad de Dios, el gran número de los años de Dios, comparado con lo corto que es la vida aquí del hombre, ¿no? Habíamos hablado de los 70, 80 años y bueno, pues ahora muchas veces por la tecnología vemos cómo se ha incrementado un poquito esto, pero de todas formas decíamos precisamente la semana pasada que esto es como nada no solamente comparado a aquello que vivieron los patriarcas antediluvianos, sino también comparado con respecto a la eternidad de Dios, ¿no? Donde dice, para Dios 1000 años fue como si pasaran, ¿no? Vimos también acerca del juicio de Dios y cómo esta brevedad de la vida tiene que ver con el juicio de Dios que ha puesto nuestro pecado. Y para Moisés era muy patente este punto. Bien, pues esto nos va a llevar a un pensamiento muy importante. Si Dios nos lo permite, vamos a ver el día de hoy la última parte que corresponden de los versículos 12 al 17. Pero si no nos lo permite, me voy a conformar con que veamos el versículo 12, ¿no? ¿Qué nos dice el versículo 12? Vamos a verlo. Se los voy a leer en las 2 versiones que conocemos muy bien. Vamos a verlo primeramente en la Reina Valera, que es uno de los versículos que más me gusta de la palabra de Dios. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Ese contar quiere decir a vivir nuestros días también, de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Bien, esto nos da una idea muy importante de lo que Dios quiere decir. La Reina Valera es una Biblia, es una traducción que es muy exacta en lo que dice. Es lo que me gusta que podamos nosotros en esta época de tener, y en este país tener todavía acceso a varias versiones y podamos comparar y tener no una especie de idea plana de lo que Dios quiere decir, sino una idea verdaderamente en tercera dimensión, ¿no? Una idea volumétrica de lo que Dios quiere decirnos en su palabra, ¿no? ¿Qué nos dice la versión NTV? Enséñanos a entender, fíjense qué bonito está. Enséñanos a entender la brevedad de la vida. La brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Es muy parecido a lo que dice.
Ajá. Sin embargo, me encantó esta parte porque tiene mucho que ver y es una conexión con lo que hemos estado analizando acerca de los 70 y 80 años que podemos vivir, acerca de la brevedad de nuestras vidas. Sí, efectivamente, Dios nos ha enseñado en todo lo que hemos estado viendo a través de Moisés que nuestra vida es breve. Podemos luego ver, yo recuerdo mucho luego situaciones que pasaron en mi vida, con mi familia, cuando estaba soltero, cuando era chamaco, cómo de repente me pongo a pensar, pues ha pasado 1, 2, 3, varias décadas, ¿no? A partir de eso, y dices, pasaron como un día que pasó. Realmente, ¿qué es ese tiempo? ¿No? ¿Qué es la vida del hombre sin un poco de neblina? Es impresionante. Bien, Moisés deja en esta parte de describir la grandeza y la eternidad de Dios y su juicio del hombre y comienza en toda esta parte a hacer peticiones acerca de que Dios, de que Él nos enseñe, peticiones acerca de misericordia y de bendiciones. Ajá. Vemos como en esta parte, a diferencia de todo el Salmo, Moisés empieza a hablar, le dice, enséñanos, dice en el versículo 12. En el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, y aplácate. Sácianos tu misericordia. Alégranos. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. En fin, varias peticiones aparecen aquí, ¿no? Y bien, este versículo 12 que ya les leí, viene una petición muy, muy importante. Lo voy a repetir y lo voy a repetir en la versión de la Reina Valera. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vale la pena hablar un poquito en detalle este versículo. Dice, enséñanos. Empieza, la primera palabra es enséñanos. Ajá. Así como también en la NTV dice, enséñanos, en las dos versiones dice esto mismo, ¿no? Bien. Así como Moisés, así también podemos ver que somos espectadores de lo que ha sucedido en todo este salmo. Moisés lo vio de primera instancia, él vio a toda una generación perecer. ¿Y por qué razón? Por causa del juicio de Dios. Unos, como ya había repetido, vimos anteriormente, unos murieron por su codicia, otros murieron por su idolatría, otros murieron por su rebelión, todos prácticamente murieron por su incredulidad. Fíjense, nosotros que ahora estamos en una pandemia, conocemos de algunos casos, hemos orado por otros y hemos visto muertes cercanas a nosotros, en algunos de los, y no en todos, en algunos de los casos. Sin embargo, no hemos visto toda una generación de los que nos rodean morir, ¿verdad? Todavía no lo hemos visto. Ahora, imagínate Moisés al final de sus días, haber visto todo esto. Y haber visto que el Dios con el cual estuvo tratando él desde los días de su juventud seguía siendo el mismo Dios y cada vez lo iba conociendo mejor. Entonces él decía, no solamente el hombre ha perecido y ha dejado de ser, todos aquellos que levantaron su puño contra él ya están enterrados en el desierto. No solamente eso, sino que el Dios eterno sigue siendo el mismo. Sigue siendo un Dios intransigente con el pecado, pero cuando se trata de pedirle misericordia es un Dios que responde. Qué impresionante es esto. Sí, definitivamente el hecho de ver todo este salmo y ver la grandeza de un Dios inconmovible y ver la vulnerabilidad de nosotros, nos lleva a pensar que realmente tenemos mucho que aprender. Nosotros nos gusta cuestionar mucho a Dios. A veces decimos, Dios, ¿por qué no contestas nuestras oraciones rápidas? ¿Por qué Dios permitiste en este país las situaciones que están pasando? ¿Por qué muchas cosas?
Sin embargo, yo creo que Dios nos está exhortando a enfocar nuestros oídos, a abrir nuestros oídos y recibir de Él la enseñanza. Como Job. Job, fíjate, él vivía una vida bien, él era un justo delante de Dios y no tenía aparentemente ningún problema, ¿no? Como puede ser cualquiera de nosotros, en donde pues, vamos a la iglesia, podemos estar ofrendando, podemos estar hablando a otras personas de Cristo, podemos seguir buenos principios en casa, muchas cosas. Sin embargo, Dios tenía algo imprevisto en la vida de Job. Y bueno, en toda esa situación vemos todo cómo sucedió en la vida de Job, desde llegar desde reafirmarse en su fe hasta maldecir el día en que nació. Ajá. Y era el mismo Job que estaba siendo tratado en una prueba, que estaba siendo muy afligido, que estaba siendo honesto en su oración, también que estaban saliendo cosas que estaban en su corazón escondidas. Ajá. Sin embargo, un día se apareció la gloria de Dios delante de él. Se apareció Dios en un torbellino. Y entonces Job entendió esa grandeza de Dios y entendió que lo que debía de hacer era disponer su corazón a aprender. Ajá. Y dejar de estar quejándose y cuestionando mucho a Dios, ¿no? Ahora, o sea, y bien, pues, quizás a nosotros no se nos aparezca Dios en un torbellino. Sin embargo, si tú y yo abrimos nuestros oídos, puede haber alguna enseñanza, alguna situación, algo contundente que Dios traiga a nuestras vidas, que nos lleve a verdaderamente hacernos muy conscientes de esta grandeza y de lo mucho todavía que tenemos que aprender, ¿no? Qué gran momento este. ¿Sabes por qué no escuchamos? Por el orgullo. Pensamos que ya lo sabemos todo. Pensamos que, esta enseñanza que va a decir el que está predicando, ya sé por dónde va a ir y ya. Pero ¿sabes qué? Tenemos, todo eso lo decimos porque hay orgullo en nuestra vida. Qué gran momento es aquel en donde Dios nos doblega y ya con nuestro orgullo roto podemos afinar nuestro oído para escuchar su palabra, como le pasó a Efraín. De acuerdo a lo que dice Jeremías 31, 18, 19, dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después de que me aparté, tuve arrepentimiento y después que conocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé, me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿Qué importante es esto? Realmente es un versículo impactante, ¿sabes? Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pero gracias a Dios por esa caída y gracias a Dios por ese quebrantamiento, porque si no Dios permite que sigamos en nuestro orgullo. Ajá. Israel se enorgullecía. Ajá. Lo podemos ver en ese transcurso en su peregrinar en el desierto. Hubo juicios terribles de Dios. ¿Por qué? Porque Israel se ensoberbeció y justificó sus pecados. ¿Se acuerdan que en sesiones anteriores habíamos comentado de que, bueno, pues lo que pasa es que ofrecí un becerro y, pues, porque se tardaba mucho Moisés, ¿no? O lo que pasa es que tuve codicia, pero no era codicia, es que anhelaba algo un poquito más sustancioso que el maná, ¿no? Y muchas cosas que podemos nosotros justificar. Sin embargo, Dios puso un alto. Dios hirió a su pueblo. Desgraciadamente hubo quienes no entendieron y hubo tumbas para ellos, hubo sepulcros para ellos, o algunos ni siquiera hubo que cavarlos, la misma tierra se abrió y los enterró. Sin embargo, hubo quienes eso sí podían aprender. Moisés fue uno de ellos, Josué fue otro. Muchos de la nueva generación
vieron lo que le pasó a los padres, a sus padres, y entendieron. Los hijos de Coré entendieron qué fue lo que pasó a su codicioso papá. Ajá. Y entonces, para eso es el testimonio. Para eso es, no todos, desgraciadamente, un mismo hecho nos pasa a todos, pero no todos le pedimos ni queremos decirle a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, enséñanos de tal modo a entender la brevedad de nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Ajá. Bien. No nos gusta pensar en la muerte, no nos gusta pensar en la eternidad de nuestra vida. Somos malos para todo eso, ¿no? Fíjate, dice, vamos a la segunda estrofa. A contar de tal modo nuestros días. Esto no quiere decir que vayamos y ahora sí utilicemos nuestro calendario, ¿no? Porque no sabemos cuántos calendarios tendríamos que imprimir en un futuro para saber cómo administrar lo que nos resta en nuestras vidas, ¿sabes? Nuestras vidas pueden acabar el día de hoy. Nadie puede garantizar que todos los que estamos sentados en esta reunión y los que están hablando, los que están escuchando del otro lado, el día de mañana estén vivos. Nadie, ninguno de nosotros lo puede hacer. Si tú eres joven, si tú estás en la flor de la vida, no lo puedes garantizar. Hace un mes, en un abrir y cerrar de ojos con un accidente, la hija de un amigo se murió, una muchacha de 20 y tantos años, porque se les quedó el coche sin gasolina en el segundo piso del periférico. Se bajaron a poner algunos fantasmitas y era un tiempo, estaba lloviendo y todo eso, pasó un coche y les atropelló a él y a su hermano. Ella falleció, su hermano, gracias a Dios, no falleció, pero en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida se puede ver. Entonces, enséñanos, Señor, a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Los bancos tienen sistemas muy, complejos, donde llevan perfectamente las cuentas de cada cliente, cuánto retiran, cuánto depositan, cuánto deben, cuándo se les va a vencer su pago, atentos para cobrar intereses. Las empresas tienen también sofisticados programas en donde están constantemente actualizando sus inventarios. Sabemos contar, ¿no? Los científicos calculan con cálculos muy complicados cuántas estrellas y galaxias hay en el universo, cuántas células pueden componerse de nuestro cuerpo, ¿no? Y no sabemos contar nuestros días, sabiendo que estos tienen brevedad. Realmente, Dios quiere dejarnos muy en claro, la vida es breve. Y Dios quiere enseñarnos a que esto esté en nuestra mente. Hay personas, desde luego no creyentes, que alguna ocasión, se los digo porque a mí me ha pasado, les compartes este versículo de Eclesiastés, que no sabemos en Eclesiastés 7, que mejor es estar en un lugar de luto que en un lugar de fiestas, ¿no? Y como que se engrifan y dicen, no, pero ¿cómo es posible? Pero no, ¿cómo es posible que es mejor estar en Lagalloso que estar ahí en el Camino Real, ¿no? Dice, ¿sabes? Por este punto, porque nos recuerda que nuestra vida es breve y nos recuerda que pues tenemos que aprovecharla. Ahora, este tiempo no lo sabemos nosotros, hay una situación. No solamente es breve, sino también no sabemos nosotros cuándo va a terminar. Y ese es un hecho, así como los que esperamos en el Señor, no sabemos cuándo va a venir, ni a la hora, ni el día. Pero tampoco nosotros, nadie sabe el tiempo de su muerte. Dice a Jesús en Juan 7:6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esto le decía a sus hermanos, que no creían en él, y le decía, el tiempo de ustedes en cualquier momento se puede ir, pero Jesús sí sabía de su tiempo.
En Santiago 4:14, ya esto ya lo leí, lo mencioné hace rato, dice: cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así que la vida es breve. Sin embargo, esta es una exhortación más para que, en lugar de que nos asustemos solamente, en lugar de que salgamos de aquí deprimidos porque nuestra vida es breve, la exhortación importante es que traigamos al corazón sabiduría. Quiere decir que que cada día vivamos sabiamente y cada día pues vivamos más conforme a ese plan de Dios. Ahora, ¿qué es vivir sabiamente? Por ahí hay hace poco había no me acuerdo si era una propaganda de una casa funeraria, me parece que sí era de una casa funeraria, en donde te ponían los bellos momentos de la vida, en donde vive con tu esposa, vive con tus hermanos, vive la vida es bella, ¿no? Anunciaban servicios funerarios, ¿no? Entonces, no, pero sí dicen, de cierta manera está la filosofía de que disfruta la vida mientras tengas salud, ¿no? Pero, ¿qué tal si Dios decide que no tengas salud? ¿Puedes seguir trayendo al corazón sabiduría? Claro, porque la forma de que tú vivas y que vivas en sabiduría es de acuerdo a que tú temas los mandamientos de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ajá. El temor quiere decir la reverencia a su palabra, el no tomar en broma su palabra, el tomarlo muy en serio lo que Él te está enseñando. Como Samuel, no dejar caer una enseñanza al suelo. Realmente es muy importante poder pensar y saber, Dios, ayúdame a que cada día pueda yo saber cómo quieres que tú vivas. Ahora, no estamos en obscuridad. Tenemos muchos medios de gracia, con lo cual Dios nos enseña cómo vivir. Ajá. Lo más importante es decirle, Dios, pero todo eso se va a hacer en base a tu entrega. Ajá. Acuérdate, esa exhortación que hay muchas exhortaciones en la palabra, pero esa exhortación que dice que presentemos nuestros cuerpos como un culto, como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Dios puede querer parte de nuestros ingresos para honrarlo, puede querer algunas cosas que le ofrezcamos, sí, pero lo que Él quiere principalmente es nuestra vida, nuestra voluntad, para poderlo servir, para poderlo conocer mejor. Bien, nos podemos haber enfrentado a una terrible realidad hoy en día, el que hayamos pasado muchos días en nuestra vida sin vivir para el Señor. Muchos días sin redimir el tiempo, como dice la palabra. Pero yo creo que si Dios está trayendo esta exhortación hoy es porque Él sabe que todavía Él tiene cosas para nosotros y quiere enseñarnos en estos días que faltan el vivir para Él y el traer a un corazón sabiduría. Qué hermoso es ver a una persona que haya caminado durante mucho tiempo en el Señor y que Dios esté completando su vida, llevándola a tener esa madurez, esa tranquilidad y esa confianza en Dios, ¿no? Como lo hemos comentado varias veces de personajes como Hudson Taylor, ¿no? Bien, hay un versículo que me gusta mucho que dice que viendo toda esta nube de testigos, caminemos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate, el hecho de saber de la verdad de nuestra vida no quiere decir que nos apresuremos en el sentido de ser impacientes, ¿no? No, tengamos paciencia, vivamos día a día para el Señor.
Por último, quisiera preguntarles, más bien comentarles el versículo. Dios quiere despertarnos, así como Moisés habla en este versículo. Que nos paremos y le digamos a Dios, enséñanos, porque por nosotros mismos no podemos aprender. Y conociendo que el tiempo está cerca, como dice este versículo de Romanos 13, versículos 11 al 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué va a ser lo más importante en toda esta enseñanza? Vamos a terminar este salmo la próxima semana con un versículo muy importante con una conclusión muy importante que es, Dios, que se manifieste tu obra en nosotros. Pero para que se manifieste su obra en nosotros es importante que Dios nos enseñe a contar los días de tal modo que traigamos al corazón sabiduría. Bien, pues vamos a terminar aquí con esto. ¿Se oye bien? Qué bueno, porque yo no me oigo. Bueno, pues vamos a continuar. Con nuestra armadura divina. Y vamos a ver ahora el yelmo de la salvación. Aparentemente es una simple frase, pero implica tantas cosas. El versículo 17 del capítulo 6 de Efesios dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora nos vamos a enfocar en el quinto elemento de la armadura divina, que es el yelmo de la salvación. Primero vamos a establecer, como estamos estudiando, la armadura de un soldado romano. ¿Cómo era este yelmo? Este yelmo era de cuero, grueso, igual que el escudo, cubierto de placas metálicas con lengüetas, moldeado más o menos a la cara, con lengüetas para proteger las partes más sensibles, y le permitía al soldado romano estar protegido de la parte más importante, la cabeza. Nos sabemos que aquí está el cerebro, se manejan los sentidos y muchas cosas, y era importantísimo que no fuera tocado. Aquí, en este yelmo, cuando se menciona esta parte era para proteger de una espada, pero realmente había dos espadas que los soldados romanos usaban. Muchos de ustedes ya lo conocen, que una era la macaira, que era una espada corta, que era muy maniobrable, que los romanos la usaban en las batallas cuerpo a cuerpo principalmente. Pero de esta espada de los que se protegían realmente con el yelmo era de la rompalla, que era una espada larga con dos filos, y generalmente la usaban los que montaban a caballo, los soldados que montaban a caballo, y con ella podían partir una cabeza o podían degollar a la persona. Era tan fuerte el impacto que pues quedaba la persona totalmente muerta, destruida. Entonces, espiritualmente hablando, este yelmo está relacionado con la salvación. Lo más importante en la vida de un creyente es la seguridad de su salvación. Nosotros hemos tenido algunos problemas respecto de nuestra transición de una iglesia a la otra, porque la forma como se manejaban las cosas no eran doctrinalmente correctas
Y eso producía una falsa seguridad o una inseguridad total. La falsa seguridad consistía en que con que la persona hiciera una oración, ya con eso era salva. No se hacía ver a profundidad si realmente se arrepentía, y el arrepentimiento implicaba tener la disposición de dejar atrás la vida de pecado, si quería realmente un cambio de vida o meramente una oración para asegurar su salvación e irse al cielo. Y tristemente, pues bueno, eso sucedía en la otra iglesia. Entonces, cuando nosotros nos separamos, pues hicimos mucho tiempo énfasis, y lo seguimos haciendo, en que es muy importante para que se dé la salvación que haya un verdadero arrepentimiento. Pero también es muy importante saber que Dios produce este arrepentimiento por medio de la convicción que el Espíritu Santo produce a través de su palabra. Recuerden así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y apropiar la gracia en Jesucristo como la única forma de poder reconciliarse con Dios. Como dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Entonces, esta es una de las cosas muy importantes, porque de eso va a depender nuestra seguridad. Porque así como vemos que esta espada rompaya se usaba tremendamente para inutilizar al soldado, vemos que Satanás, una de las cosas que quiere producir en nuestra vida, como primera instancia, es el desánimo y la duda. Esos son los factores principales que ustedes tienen que ahorita tener en mente en función de todo lo que vamos a desarrollar. No creo que terminemos hoy este yermo, es mucha información. Pero para que el diablo pueda cumplir su propósito, va a usar algunos aspectos de nuestra vida en los cuales muchos de nosotros vivimos cada día. Muchas veces estamos vuelta y vuelta en este tipo de cosas, como son nuestros fracasos. ¿Quién no ha fracasado en la vida? ¿Quién no aún ha querido vivir en una entrega profunda y se da cuenta que deja a Dios en último lugar, sus decisiones las toma todas y deja a Dios al último, o ya que se ve acorralado porque las cosas no salen bien? Otra cosa que el diablo va a tratar de usar para que nosotros caigamos en el desánimo son nuestros pecados. Recuerden que 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el diablo va a tratar de que nosotros vivamos en la culpa para poder sacarnos de la gracia de Dios. Tenemos que tomar en cuenta que una persona que realmente se salvó, y lo vamos a ver un poco más adelante a detalle, nunca va a ser abandonada por Dios. Pero el diablo lo que va a tratar de hacer es robar la seguridad. Tratar de que se concentre la persona en sus pecados, y eso le haga pensar que Dios se enojó con ella, que ya no tiene oportunidad, que ya no puede volver a vivir como era antes, y esto va a traer el desánimo. El tercer punto son problemas sin resolver. ¿Quién no tiene problemas en esta vida? Todos tenemos problemas. Y cuando nosotros venimos a Cristo, muchas personas, digamos, que ayudan a otras personas a traer a Cristo una persona, a que entienda las verdades del Evangelio, le dicen cosas falsas respecto de la vida cristiana. Y es que es muy común que digan: tus problemas, si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a terminar. Tú ya no vas a poder volver a tener problemas realmente, y vas a ser feliz, y Dios te va a dar mucho dinero, prácticamente vas a hacer lo que quieres. Entonces vienen al cristianismo con falsas expectativas, y lo que no sabemos es que cuando nosotros somos incrédulos, vivimos bajo el príncipe de la potestad del aire. Esto quiere decir, el sistema de pensamiento es el infundido por Satanás para que nos rebelemos en contra de Dios. Cuando nosotros nos convertimos, nos salimos de esta influencia, y de ser aliados de Satanás o estar bajo sus reglas, nos convertimos en sus acérrimos enemigos. Y nos convertimos en el objeto
de su ataque. Si bien es cierto que una vez que se da la salvación, jamás se puede perder, también es cierto que el diablo va a tratar de robarnos esa seguridad, porque lo que va a tratar de hacer es robarnos la eficiencia o que seamos testigos veraces de la palabra de Dios. Entonces va a achacar sobre nuestros problemas, va a hacernos pensar que no tienen solución, que Dios se ha olvidado de nosotros. Algunos de ellos pueden durar hasta años. Dios se ha olvidado de nosotros, y entonces ¿de qué vamos a caer? En el desánimo. Y bueno, pues habrá toda cuestión negativa en nuestra vida que Satanás usará para tratar de desanimarnos, ¿sí? Pero una de las cosas que todo creyente debe saber es que no debe perder la confianza en Dios. Nosotros hemos venido estudiando a lo largo del tiempo, por ejemplo, los atributos de Dios, su carácter. Y vemos que Dios no miente, no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta, y todo lo que Él promete es una realidad. Pero recuerden, si lo creemos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien cerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le busquen. Creer es sinónimo de actuar en función de lo que Dios promete. Conocer y no actuar no es creer, aunque digamos que creamos. Entonces, una de las cosas que Dios va a tener, y eso nos lo demuestran los mismos evangelios, sobre todo Lucas, el evangelio de Lucas, es que Jesús tenía amor y cuidado de las personas, especialmente, por ejemplo, en el pueblo de Israel, la mujer no era tomada prácticamente en cuenta. De hecho, en las sinagogas tenían un apartado donde estaban las puras mujeres y otro donde estaban los hombres, y las mujeres no podían hablar en las congregaciones, solo hablaban los hombres, y así eran segregadas en muchos aspectos. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, puso especial atención. La prueba de ello no nada más es que Él, como María Magdalena y otras, Él ayudó a muchas mujeres, a la viuda de Naín, por ejemplo, sino que además muchas de ellas lo acompañaban en sus viajes, a tal grado que muchas de ellas contribuían para el sostenimiento de Jesús y de sus discípulos, según nos declara la palabra de Dios. Entonces, Dios tenía especial amor y cuidado, y lo tiene por cada una de las personas, y nuestro Padre Celestial también. Pero nosotros vemos historias en la Biblia donde grandes hombres de Dios cayeron en estas trampas de forma temporal. Uno de ellos fue Elías. Elías, ustedes saben que tuvo bastante éxito. Primero le pidió a Dios que no lloviera durante 2 años y medio. Luego se presenta al final de ese tiempo con Acab, y le dice, bueno, con un siervo de Acab, y le dice, oye, llama a tu amo para que venga. No, dice, no me hagas esto, porque quién sabe si me voy, el espíritu te lleva a no sé dónde, y entonces la afrenta va a ser para mí. Pero bueno, a final de cuentas, si le cree, le dice, no, aquí voy a estar. Viene, y entonces Elías se enfrenta a los 450 profetas de Baal, que Jezabel, la esposa de Acab, la reina de Israel, había institucionalizado para abatir el culto verdadero a Dios y poner el falso culto. Recuerden, Baal quiere decir Señor, y es obviamente Satanás. Entonces Elías pues tiene una gran victoria cuando ya empieza a hacer su sacrificio después de que fracasan los falsos profetas de Baal. Entonces empieza a derramar el agua hasta que se cubren todos los surcos, y invoca a Dios, cae fuego del cielo, consume el sacrificio, y luego no nada más esto, todo el mundo dice Jehová es Dios, los que estaban expectando esto, sino que también mata a los 450 falsos profetas de Baal. Ese fue un gran éxito de Elías. Tuvo victoria porque dependió del Señor, pero ¿qué pasó luego? Jezabel le manda decir que así hagan los dioses, ya no le añaden, sino va a poner su cuerpo como el de los profetas que él mandó. Y entonces, ¿qué hace Elías? Pues sale despavorido, huyendo al monte Carmelo, al desierto, donde se le agota pues prácticamente la energía, y le dice a Dios, bástate,
Basta, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que estos. Elías, según narran los historiadores, en este tiempo tenía una edad de 80 años, aproximadamente. O sea, las personas en aquel entonces eran más fuertes, eran más longevas, pero 80 años ya era una edad, ya no era un jovencito que podía correr. Entonces, agotado él, pues, se siente hundido, decepcionado, ¿sí? Y esto nos hace ver una cosa muy importante. Los ataques también vienen después de una gran victoria. De hecho, a veces son los más severos y los más difíciles de contrarrestar, porque si nosotros no le damos toda la gloria a Dios en las cosas que Dios puede hacer a través de la vida de un creyente, se eleva a él orgullo. Y prácticamente es como si nosotros descuidáramos nuestra armadura para ser atacados por Satanás. Por eso son tan severos los ataques. Entonces, bueno, este hombre se levantó y huyó al desierto, quedó prácticamente sin energía, y Dios, ahí vemos el carácter y el amor de Dios. Dios le envía dos ángeles para que lo sustenten. Primero le dan una comida de ángeles, donde vuelve a dormir hasta que reposa totalmente, vuelve a comer, y con esa comida caminó 40 días y 40 noches. Debe haber tenido un gran poder energético para que pudiera caminar 40 días y 40 noches. Y bueno, él va al monte Horeb. Elías pensaba que él era el único testigo fiel. Pero Dios, cuando ya está en el monte Horeb, con una voz apacible, como es el carácter de Dios, todavía le hace ver que él tenía el control de las cosas. Entonces, punto muy importante, Satanás nos puede atacar para que nosotros nos desanimemos y dudemos de Dios. Pero Dios siempre, con un espíritu apacible, muchas veces nos lleva a nosotros al reposo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Por eso es que a veces suena como muy común: oye, tengo este problema, pues ora, lee la Biblia, medita. Oye, estoy deprimido, pues busca al Señor hasta que te saque. Y claro, una persona cuando está en esa condición de desánimo, pues se le hace decir: oye, pues eso ya me lo sé. Eso yo, ¿quién no sabe que tengo que leer la Biblia? Pero cuando ya estás en desánimo, como que ya dudaste de Dios. Por supuesto que puede haber medios depresivos causados por situaciones físicas. Esas se pueden solucionar, pues bien, acudiendo a un doctor, cosa que siempre tenemos que hacer. Pero cuando la situación es espiritual, como es el caso de Elías, entonces, y le buscas sinceramente, y Dios te busca, porque nunca te va a dejar, siempre te va a hablar con esa voz apacible. ¿Qué es lo que le declara a Dios a Elías? Que habían 7,000 hombres que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, cuando Elías pensaba que era el único que quedaba. Entonces ahí nosotros vemos el primer error que el diablo puede usar: limitar el poder de Dios. Creer que Dios no domina las circunstancias en nuestra vida. Hacernos creer, Satanás, que Dios no domina las circunstancias de nuestra vida para que tomemos nuestra vida en nuestras manos y no confiemos en Él. Entonces, nosotros tenemos que aprender que nosotros necesitamos en todo tiempo y sobre todo en momentos de prueba la fortaleza y la provisión del Señor. Así como Dios le proveyó a Elías un alimento que le dio energías físicamente para poder llevarlo al lugar donde él quería. ¿Y a dónde era el lugar donde él quería llevarlo? A su presencia misma en el monte Horeb. Él tuvo el gran privilegio de poder estar en un contacto íntimo con el Señor. Entonces, el Señor siempre, en cada batalla que enfrentemos como creyentes, nos va a dar la provisión correcta para que nosotros podamos vencer. Y nosotros tenemos que saber algo muy importante. Entonces, por eso hacía alusión hace rato a las batallas de la vida del creyente. Desde que nosotros nos convertimos, las batallas de Dios, las batallas en esta vida contra Satanás, nunca van a terminar. No
van a terminar. Elías sirvió muchos años y siempre estuvo luchando. Pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él en todo momento para que Él nos saque adelante. Siempre va a estar la tentación de decir, ¿y si Dios no me responde? ¿Y si no alcanzo a solucionar los problemas que tengo? ¿Y si te lleva a la duda? Y la duda te lleva al desánimo. Y el desánimo es prácticamente que tú ya no estás confiando en Dios y en su poder. Volvemos a los atributos de Dios. ¿Cuántas veces no hemos dicho que Dios tiene el control de todas las cosas? Muchas. Pero la pregunta es, ¿realmente lo crees? Si realmente lo crees, lo que vas a hacer más bien es preocuparte por andar en el camino de su voluntad. Pero el diablo quiere que te pongas tus ojos en los problemas para desalentarte, para de ahí tomarte. O sea, no en balde, por eso el yelmo de la salvación es tan importante, porque te va a proteger, es una coraza espiritual que va a proteger tus ideas, tus pensamientos y todo en Cristo para que tú acabes obteniendo la victoria. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, esta enseñanza se las dejó a sus discípulos cuando les dijo la parábola de la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1. Cuando le dice, les hace ver cómo esta viuda oró hasta que el hombre que era incrédulo, el juez que era incrédulo, le hizo justicia. Pero Dios lo que les estaba enseñando es que debían orar constantemente y no desmayar, porque seguramente la respuesta vendría oportunamente. Ahora, si Dios tiene el control, todas estas luchas que nosotros enfrentamos y todas estas cosas que vivimos, Él las permite para formar el carácter de Dios en nosotros y también las permite para que al confiar en Él, nosotros veamos que Él responde. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe o que Él, que Él existe. ¿Sí? Entonces, Él está siempre presente. Nosotros tenemos que confiar plenamente en Él y no ver las circunstancias. Hay una anécdota de principios de este siglo de una niña, donde un camión dejó un cerro de carbón fuera de su casa y la niña se empezó a llevarla a su sótano. Y un vecino que la vio le dice, oye, ¿crees que vas a poder acabar metiendo todo esto a tu sótano? Y la niña le respondió, si persisto, con el tiempo, sí lo lograré hacer. Es tan importante esta anécdota porque, ¿qué características tiene una niña? Pues poca fuerza, los niños se frustran, rápido abandonan sus empresas si no hay. Pero una persona que tiene el tesón de persistir en algo, claro que lo iba a lograr y lo logró. Fue una gran enseñanza para este vecino y todos los que la circuncidaban. Entonces, nosotros tenemos que saber que en Cristo todo lo vamos a poder, ¿sí? Es muy difícil que nosotros en nuestra mente confiemos plenamente en forma mágica. Dios nos mete en un trabajo para enseñarnos. O sea, el crecimiento espiritual es un andar con Cristo. Vemos, por ejemplo, a los apóstoles. Durante los 3 años que estuvieron con el Señor, fueron instruidos, pero ellos cometieron muchos errores y todavía, cuando ya su pasión, cuando ya lo apresan y todos, como cuando van por él al huerto de Getsemaní, todos lo abandonan. Aún Pedro, que valientemente, que era arrebatado, dijo, no, yo no te dejaré jamás. Pero le dice, Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces, ¿no? El Evangelio de Juan menciona que cuando lo estaba negando, Jesús lo volteó a ver. Y fue cuando salió y lloró amargamente. Entonces, nosotros difícilmente podemos confiar en nosotros mismos. Este mundo nos habla mucho de la seguridad, no sé fuerte y tú puedes, muchas cosas así. Pero realmente somos frágiles y débiles.
Sobre todo, ¿por dónde creen ustedes que Satanás va a atacar? ¿Por las áreas fuertes de nuestra vida? No. Satanás, mientras más te entregues a Cristo, mientras más quieras servirle, más te va a estudiar. Y sabe bien, quizá mejor que tú, en qué áreas flaqueas, cuáles son las áreas débiles. Y por ahí te va a atacar. En la antigüedad, siempre cuando se quería conquistar una ciudad, se buscaban los puntos débiles para atacar por ahí y poder vulnerarla, ¿no? Y cuando no podían, como en el caso de Ezequías y el pueblo asirio, trataban de infundir miedo. Ahora los asirios siguen siendo los mismos, tratan de infundir miedo a través del terrorismo para poder hacer que las personas entren en pánico y así sea más fácil poder pues, conquistarlas. Y así va a ser en esto. Entonces, nosotros tenemos que saber que muchas de las pruebas que vivimos, por ejemplo, Dios las permite para fortalecernos en ella. Por eso las pruebas nos duelen, porque Dios está tocando áreas débiles de nuestra vida y Él las quiere fortalecer en su fidelidad. La prueba del carácter de una persona consiste en hallar lo que se requiere para detener a Satanás. ¿Y qué es lo que vamos a requerir nosotros? Conocer las promesas de Dios. Pero si tú retrocedes, ¿qué va a suceder? Entonces tendrás que estar luchando una batalla tras otra en el mismo punto. Pueden pasar años, aún decenas de años. Aquí muchos ya estamos a más de 30 años de conocer a Cristo, por muchas decenas de años y seguir en los mismos problemas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no ponemos los ojos de Dios y no aprendemos. Entonces, Satanás siempre va a tratar de desanimarnos y disuadirnos de que Dios es bueno, de que su misericordia es para siempre, en que nos puede ayudar en cualquier circunstancia, nos puede sacar de cualquier problema, por más difícil que sea. Si no, la Escritura no diría, nada es imposible para Dios. Si tú como creyente creyeras que nada es imposible para Dios, sabrías que si tú sigues las instrucciones de Dios en su palabra y las crees, siempre vas a salir victorioso. Pero bueno, en cada prueba, para eso Dios nos está dando este yelmo espiritual. Y nosotros tenemos que poder ponérnoslo. Hace ratito del Salmo ya se mencionó algo de Job, pero un importante aspecto que hay que considerar aquí es que una de las cosas que Satanás le pidió a Job y Dios se lo concedió es despojarlo de todo lo que tenía. Le quitó sus riquezas, le quitó sus hijos, y aún su esposa le decía, maldice a Dios y muérete. Pero Job mantuvo su integridad, ¿sí? Y él acabó diciendo en Job 13:15, aunque él me matare, en él esperaré. Imagínense a qué grado llegó Job, que ya no podía ni siquiera dormir, porque de día tenía sus lesiones físicas, porque cuando empezaba atacando al diablo no dejaban en paz. Y de noche, temor, y seguro se presentaban demonios para asustarlo, y no sabemos qué tanto vivió este hombre. Pero él nunca dejó de confiar, por eso dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Y claro, ¿por qué Dios lo metió en esta prueba? Porque lo quería llevar a una vida más alta. Y lo vemos al final del libro de Job, cómo Dios le dio, después de que superó esta prueba, muchas más riquezas, le dio las hijas más bellas del mundo y cuestiones de ese tipo, lo restauró totalmente, ¿sí? Pero este libro de Job revela el carácter de la verdadera fe que salva. Persistir, no desistir, porque Dios tiene el control de todo. Y claro, es muy fácil decirlo, a lo mejor tú puedes salir de aquí y decir, sí, Dios tiene el control de todo, pero cuando llegan los problemas, es como si te sintieras desarmado. ¿Por qué? Porque reitero, en tus puntos vulnerables es donde te va a atacar Satanás. Pero para eso estamos estudiando la armadura de Dios, la armadura divina,
precisamente para poder cubrir todos los aspectos de nuestra vida. Porque el yelmo de la salvación protegió a Job de los espadazos y de los golpes. Imagínense ustedes, aún sus amigos que iban a ayudarlo, todos se convirtieron en sus enemigos, achacándole pecados que ni siquiera existían. Hay muchas verdades en los diálogos de los amigos de Job, pero nunca fueron como Dios. Dios es consolador, como lo hizo con Elías en nuestras pruebas, nos ayuda. Por eso lo primero que Satanás quiere es que no busquemos a Dios en los problemas. Nos golpea y nos golpea y nos golpea hasta que nos sentimos abrumados. Y entonces ya, que venga lo que sea. No es lo mismo decir, ya mejor como Elías en ese momento, ¿no? Quítame la vida porque no soy yo mejor. Que como Job, que se mantuvo con el casco y fue y soportó todos los ataques. ¿Por qué? Porque se mantuvo en la fe y en el amor de Dios. Dios es amor, es uno de sus atributos. Fue de los primeros que estudiamos hace ya 10 años, diría yo, quizá 8. Dios es amor y su amor no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y cuál es la expresión más grande del amor de Dios? Jesucristo. Ahí Dios demostró su amor, dando a su Hijo para que tomara nuestro lugar en el juicio por los pecados. ¿Pero qué hace el diablo? Trata de minimizar esto y nos trata de enfocar en otro. Por eso han surgido tantas falsas religiones. Cuando solo el amor de Dios expresado en Cristo era para que nosotros consagráramos nuestra vida. Si no, no diría lo que dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí. Lo que quiere decir que si nosotros verdaderamente tuviéramos esa gratitud con el Señor, verdaderamente ya no viviríamos para nosotros. Quiere decir que si no lo hacemos en plenitud, es porque todavía no comprendemos la grandeza del amor de Dios. Y bueno, vemos otro ejemplo en Jeremías. Dios llamó a Jeremías a testificar, pero Dios sí le advirtió, será rechazado y afligido. ¿Sí? No obstante, ¿qué hizo Jeremías o cómo respondió Jeremías? En Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Qué haces tú cuando comes? Masticas, saboreas, deglutes y pasas. Fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fueron por gozo y alegría de mi corazón. Así es tu actitud hacia la palabra cuando acudes a ella. Porque la palabra o te juzga o te salva. O te condena o te exonera. Y la diferencia de ello es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Nada más. Entonces, bien, también Satanás nos puede tentar en el desánimo cuando vemos nosotros a otros creyentes padecer pruebas. Y tú dices, no, yo no quisiera caer en lo que está pasando esta persona, ¿no? Pero ¿sabes qué? Eso te lleva al temor. Y el temor siempre te va a llevar a tomar tu vida en tus manos si no confías o pones en las manos de Dios tu futuro. Entonces, ahí es precisamente donde nosotros vamos a pasar muchos tiempos de prueba. Porque por todos los medios Satanás va a tratar de desalentarnos, de desanimarnos y de anularnos con un solo objetivo. Él ya nos perdió. El que verdaderamente se salva ya no pierde la salvación.
pero Él va a tratar de que no tengas esa seguridad para que te anules como testigo. Un creyente victorioso en Cristo está compartiendo su fe. Y no es por decir, como muchos piensan, no, es que ya te mandaron a predicar. No, es que cuando tú conoces la verdad, llena tu vida y quieres compartirla con los demás para hacerles o darles un beneficio, para que entiendan el beneficio del amor de Dios. Y la gente lo ve de una manera diferente, no todos van a responder, pero muchos sí van a responder. Si no, Dios no nos diría ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él sabía que no todos van a responder, pero nosotros lo que sí tenemos que hacer es cumplir. ¿Por qué? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, Satanás va a tratar de anularte en ese tipo de situaciones. Entonces, Pablo, por ejemplo, estando preocupado por los efesios, que fue una de las iglesias pues, que él creó, cuando lo encarcelaron, todos se desanimaron por lo que estaba padeciendo Pablo. Pero miren lo que les escribió Pablo en Efesios 3:13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. O sea, Pablo padecía por todas las iglesias que había formado y todo esto le llevó a caer, pues ya como prisionero en Roma, a final de cuentas, ¿no? Pero él testificó, hizo un trabajo increíble a lo largo de toda su vida. Viajar de aquí para allá, embarcarse, naufragar, peligros de muerte, peligros de espada, peligros del desierto, hambres, todo eso él dice que padeció. Entonces, siempre nosotros tenemos que saber que el diablo nos va a tentar para que nos demos por vencidos, sobre todo cuando nosotros no vemos resultados inmediatos. El tiempo, y de ahí la importancia de la explicación de este salmo. El tiempo es importante y tenemos que valorarlo, pero el tiempo es de Dios. De hecho, para Dios no existe el tiempo, porque es infinito. Nosotros contamos nuestros días porque somos finitos. Si fuéramos infinitos, ¿te preocuparía pensar qué año estás o qué día estás? Pues no, vivirás para siempre. Pero Dios tiene el control de todo. Y los resultados siempre se van a dar de acuerdo a como Dios lo planeó, y no nada más como Él lo planeó, sino que lo planeó antes de que nada existiese. Si Dios puso esto en sus palabras para que nosotros tuviéramos idea de a qué grado tiene Dios control de todas las cosas. Tu suspiro no me es oculto. Todos los cabellos de tu cabeza, hizo un aliento para mí, están contados. Todos están contados. Así, Dios controla todas. ¿Sí? Entonces, bueno, también en Galacia, los creyentes se enfrentaron a muchos problemas. Pero ¿qué les dijo Pablo? Enseñándoles en Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces Dios quiere que nosotros estemos todo el tiempo conscientes del poder de Dios, porque nuestro adversario, el diablo, nunca bajará la guardia. Siempre estará buscando la manera de desanimarnos, de que quitemos los ojos de Jesús. Pero para eso Dios, reitero, nos dio la armadura, para que nosotros aprendamos a manejar cada uno de los elementos que hemos venido aprendiendo en estos estudios en forma profunda, no en forma superficial, para que cuando termine nuestro trabajo podamos decir, como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:7, he acabado la carrera, he guardado la fe. Imaginen ustedes que pudiéramos decir a algunos de nosotros eso al final de nuestra vida. Y todo esto puede suceder si verdaderamente nosotros confiamos en Dios. Y esta iglesia de Efesios, el mismo Señor Jesucristo, en el libro de la Revelación,
del Apocalipsis a Juan, dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Sabemos que Jesús más adelante les dice una objeción de que habían perdido su primer amor, pero era cierta, que habían trabajado, que habían tenido paciencia y no habían desmayado. Jesús solo les hizo notar algo que tenían que recapturar, que es la base de la vida cristiana, confiar en el amor y la provisión de Dios. También Satanás nos puede atacar cuando en un matrimonio hay un cónyuge inconverso, o cuando un hijo se niega a seguir los caminos del Señor. En que es lógico, nosotros transmitimos, y a quien más queremos transmitir, pues es a nuestra familia, a nuestros hijos, para que no vivan muchas cosas que nosotros vivimos. Yo, por ejemplo, oraba mucho y ahora por mis nietos oro para que no caigan en maldades que afecten su vida tanto, sino que pronto puedan conocer al Señor, ¿sí? Y cuando pasa tiempo y aparentemente no pasa nada, somos tentados a descorazonarnos. Pero Dios es fiel y nosotros tenemos que saber que Él está haciendo un trabajo. Recuerden, he aquí hago una obra en vuestros días que si os la contare, no lo creeríamos. Dios hace un trabajo milagroso, pero máxime cuando nosotros confiamos en Él. Entonces, por ejemplo, Pablo, volviendo a Pablo, también pudo haberse descorazonado por su enfermedad física. Recuerden que en el Evangelio de Lucas, pero principalmente en el libro de los Hechos, muchas de las cosas que se narran es porque Lucas estaba ahí presente, o sea, Lucas acompañó a Pablo en muchos de sus viajes. Y seguramente como médico le ayudó mucho en lo que él padecía, pero imagínense cuando Pablo le dice, Señor, quítame esto, y que Dios le contesta, pues bástate mi gracia, en 2 Corintios 12:9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces a lo mejor tú tienes alguna prueba y no sales, y a lo mejor nunca vas a salir. Pero debes de pensar en este pasaje. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios tendrá, en su sabiduría infinita, sabrá cómo trabajar en la vida de cada uno de nosotros para que se manifieste su poder, que es lo más importante. Por eso, volviendo a Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. En todo creyente, su nombre es invocado por Dios. Entonces, ¿qué respondió Pablo cuando Dios le dio esta respuesta de bástate mi gracia? Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Procura que pongas tus ojos en tu padecimiento, en tu enfermedad o cualquier cuestión, para que dudes de su amor. Pero si tú comprendieras que Dios te va a usar en el estado en que te tiene, sea cual sea, entonces no te llenarías de amargura, de resentimiento. Tú puedes pensar, es que Dios no me quiere porque no me responde, es que Dios no me quiere porque no me sanó. ¿Y qué sabes tú? Si Dios lo hiciera, no te alejarías. A lo mejor Dios lo hace porque tiene un plan para ti, y así es como tú vas a ser usado por Él. ¿Y cuál sería el más alto objetivo de cada creyente? Glorificar a Dios con su vida. Por eso Pablo dijo que se gloriaría de sus debilidades, ¿sí? Entonces, Pablo quiere, así como levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, también en Romanos 13:11 te dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Esto es una realidad. Cada día que pase, tú estás más cerca de ser redimido por Dios. Todos esperamos que a lo mejor muchos de aquí no vamos a morir porque Dios va a venir por su iglesia.
el famoso rapto. Pero si tardara, si las cuentas de muchos fallaran, si tú dijeras, es evidente que ya es, pero pasa el tiempo y no es, ¿eso te va a decepcionar? No. Si tú piensas en Dios, si tú piensas en que Dios dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo más importante, si tú te has identificado con Cristo, es la salvación de las almas, la salvación de tu familia. A lo mejor te permites todavía arrebatos de ira, a lo mejor todavía eres egoísta en muchas cosas, cuando no sabes que tú deberías reflejar, no es tu preocupación, no debe ser tu preocupación tanto el resultado que tú crees que no tienes, aunque pienses que has actuado bien, sino tu preocupación debe estar basada en qué testimonio estás dando de Cristo ante los demás. Porque dice la Biblia que nadie se puede resistir al amor, y el amor no lo apagarán los ríos, como dice Cantares 8:7. Y que el amor cubrirá multitud de pecados, y que el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, más bien deberías de preguntar, en lugar de dudar de Dios, que Satanás te está incitando a ella, debías de preguntarte, ¿cuál es el testimonio que yo estoy dando ante las personas que me rodean? ¿Cuál es el testimonio? Si todavía te permites ser egoísta, vivir para ti, no estás siendo como Dios con Elías, que tuvo cuidado de él, lo llevó, lo cuidó, lo alimentó, para luego rebelarse contra él. Entonces, Satanás va a triunfar y te vas a decepcionar. Pero si tú no desmayas en el entusiasmo de tu servicio a Dios, entonces no va a importar qué tipo de padecimientos tengas. No va a importar. O en qué peligros te enfrentes. Porque esto te dice Dios, y aquí le vamos a dejar. Él da esfuerzo a alcanzar y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si tú te esfuerzas en Dios, en su poder, en su amor, en su provisión, en su fidelidad, en el cuidado que Él tiene de tu vida, las cosas van a cambiar para ti. Vamos a dar gracias. Padre Santo, cuánto te queremos agradecer por este estudio, por estas palabras de aliento y consuelo que nos das, sabiendo, Señor, que tú eres fiel. Y en tu fidelidad para eso nos proveíste de esta armadura divina que hemos venido estudiando al mayor detalle posible. Ahora te queremos pedir, Padre, que no queden estos conceptos meramente en nuestra mente, sino que los creamos y vivamos de acuerdo a todo este sistema de protección espiritual que tú nos has dado de acuerdo a esta armadura divina. Sabemos, Padre, que hay muchas cosas que tenemos que aprender y quizá nunca acabemos de aprender algo cuando estemos en tu presencia por los siglos de los siglos y eternamente, pues tú eres infinito. Pero te pedimos que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo de debilidad, como Elías se sintió, que tú nos fortalezcas y nos des esta comida que le permitió a él caminar 40 días y 40 noches hasta que llegó a tu misma presencia, donde tú te revelaste ampliamente ante él y le mostraste que tú no habías perdido el control en ningún momento. Así que haznos creer esto, no importa qué pruebas estemos viviendo, permítenos creer que todo tiene un sentido y un propósito y que tú estás trabajando en ello para formar a Cristo en nosotros, que ese es nuestro verdadero anhelo en esta vida, Señor, para que te podamos glorificar. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí y a todos los que nos oyeron por el Zoom y después verán este estudio por internet, por YouTube. Pues gracias, Padre,